Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Pues sean bienvenidos a esta nueva transmisión de los códigos del multiverso. En esta ocasión con un tema para variar bastante interesante, que es ni más ni menos que el fenómeno de Tunguska. ¿De qué? Tunguska. ¿De qué? Para aquellos que escuchan esto por primera vez, ¿qué podemos decirles? ¿De qué se trata Tunguska? ¿Qué pasa? Tunguska es una región de Siberia. Es una especie de provincia, bueno, es una provincia, ¿no? Una provincia muy pequeña. Un pueblito Muy chiquito de Rusia. Siberia, en Rusia, en donde ocurrió un fenómeno muy curioso que hasta la fecha sigue siendo un misterio y por lo mismo hay muchos postulados y teorías acerca de qué es lo que pudo haber ocurrido ahí, y esa es la razón por la que queremos compartirles este misterio tan grande que es el de una explosión muy particular, ¿verdad, Master Len? Sí, y lo importante aquí es que platiquemos acerca de estas teorías, y a lo mejor algunas suenan muy locochonas, pero a final de cuentas son teorías que se han manejado, y como siempre decimos, pues cada quien que tome la que le guste. Que cada quien tome su decisión. Entonces, para empezar esta historia, todo sucede en el año de ¿qué? 1908. 8. Para ser exacto, el 30 de junio, que por cierto ya casi se acerca. Va a cumplir años. Va a cumplir años. Y algo interesante es que ese día, el 30 de junio también, determinaron que es el día del meteorito. Ah, Ahí curiosamente. se festeja. Ah. Ahora, para las personas que están escuchando esto por primera vez, imagínense entonces una linda... ¿Era mañana o era tarde? Según yo, mañana, ¿no? Mañana. Una linda mañana en el pueblito de Tunguska, donde habían pues puros habitantes, ahora sí que de esa área, Sí. que eran muy particulares, por cierto. Y era muy pequeña. De origen mongol, chino. tenían Chino, esa- luego mongol y luego se fueron para Siberia. Es como era un pueblo nómada. Exacto. De hecho, la lengua, el origen es chino. Con los ojitos. Con los ojitos así, chinos. chinitos. Ajá. Y era una tribu bastante rural, ¿no? Sí. Bastante. De hecho, la tribu como tal, me parece que se llama Benkia, si no me equivoco. Y viene de... Todo el origen es chino, totalmente. Y ya estuvieron ahí y tenían muchos chamanes, que eso es interesante. Había muchos chamanes ahí que se conservaban y que ellos ya se dice que hablaban de que iba a haber un fenómeno particular, y que se hablaba incluso del fin del mundo. De hecho, los chamanes empezaron a avisar a la gente, y por eso dice que no había tanta gente, de que algo iba a suceder y que salieran de esa zona. Eso es lo que cuenta la historia chamánica, ¿no? Como es que la historia, la voz popular. la voz popular. Exacto. Y entonces la gente empezó a salir, dicen que en caravanas, y abandonar el lugar, pero quedaron pocas personas. De hecho, sí se dice que murieron 3 personas. Pero aguante. Sí. Era esa bella mañana Esa donde vamos a la todo bella estaba mañana. tranquilo, los chamanes habían dicho que podía pasar algo, algunos decían que estaban locos, que eran las historias que siempre se inventan, Fenómenos paranormales. Y entonces, de repente, dice por ahí la historia que empezaron a ver como una bola gigantesca del tamaño, decías, de la luna, Ricardo. No tan grande, pero sí. Casi con como la, la con la luna. incandescencia del sol, que sí se veía muy fuerte la luz. Una bola enorme que venía descendiendo. Y pues obviamente todos se quedaron así de ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es eso? Y en eso se escucha una especie de explosión, ¿no? Gigantesca. Se escucha el clasiquísimo ¡pum!, ¿no? Y en ese momento, después de que surge la explosión, surge una especie de sismo. Sí, según hay tengo entendido. hay una onda expansiva de 400 kilómetros de diámetro aproximadamente. Se hace una especie de sismo y que inclusive lo detectan en Rusia. Inclusive que lo detectan hasta Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y que se queda incandescente, ¿no? En el cielo durante mucho tiempo, creo que por semanas queda la luz todavía como un testimonio ahí en el cielo de que efectivamente había ocurrido este fenómeno. Sí, y en lugares como Suecia y Dinamarca se veía no había oscuridad, o sea, era la noche y se veía como de día. Exacto. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta ahorita que empecemos a explicar, contarles todas las teorías. Otro dato interesante es que me parece que, según yo, ahorita me dicen, porque yo tengo otros datos, que 80 kilómetros a la redonda de donde se supone que se origina, todos los árboles están alrededor, están todos tirados, todos caídos, como si hubiera sucedido efectivamente una especie de onda expansiva, ¿no? Menos los del centro. centro. ¿no? Eso es lo que está Epicentro. bien interesante, excepto los árboles que estaban, digamos, en el epicentro.
Ahora, por lo que veo, eso sucedió, imagínense ese momento. Estamos hablando del año 1908 y realmente no sucede nada después más que pues chismes, narraciones entre la gente, ¿no? Pero no se sabe nada. ¿Y hasta qué año es donde va la primera expedición rusa? Hasta 1921. Hasta 1921 es cuando dicen, vamos a enviar ahí algo de Jesús. Vamos a ver qué pasó, pero lo chistoso es que van, pero no directamente al epicentro, o sea, no van directamente al lugar, se acercan un poco, porque de hecho también se dice que pues, la gente no quería ir, o sea, no había nadie que los guiara y los llevara a ese lugar, porque pues, ya después de esa explosión nadie quiso saber nada. Sí, como que no hubo investigaciones, no hubo absolutamente ningún movimiento. Y ahí el cuate, el que empieza a investigar todo esto, un científico ruso, lo que determina es, a pesar de no haber ido al lugar directamente, él dice que fue un meteorito. Ah, sí, fue un meteorito. Se vio una bola, sonó macizo, cayó. Pues fue un meteorito, ¿no? Y todos, ¿no? Y no investigaron más de todas las cosas extrañas, ¿no? No, hasta 1927. Casi 20 años después del fenómeno, ya ahora sí investigador, este científico va directamente a la zona, al epicentro, pero sí le llama mucho la atención que llega y con su teoría del meteorito que él estaba muy seguro, llega de repente y dice, pues yo dije que era un meteorito, pero ¿dónde está el cráter? ¿No? Y segundo, le llama mucho la atención eso de que llega y dice, a ver, pero los árboles que están directamente en la zona donde fue la explosión o donde llegó el impacto, están totalmente como chamuscados, pero se encuentran perfectamente parados, o sea, no se encuentran tirados, los que estaban tirados eran los que estaban afuera del diámetro. Y a 80 kilómetros, ¿no? Sí. O sea, de hecho, la explosión fue tan fuerte que se dice que aplastó 80 millones de árboles. O sea, bueno, que la explosión que había aplastado, la onda expansiva afectó 80 millones de árboles. Entonces imagínense, ya era de 2.250 kilómetros la onda expansiva. Y obviamente ha de haber exterminado cualquier tipo de vida que había en esa área, ¿no? Claro. Y de hecho, lo raro fue eso, o sea, llegó el científico y dijo, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, mi teoría del meteorito, pues, parece que no es tan real, o bueno, se tiene que investigar más. Uh-huh. Hace más investigaciones, intenta buscar el lugar donde realmente fue el impacto. Creen que es en el lago, ¿no? Creen que es en el lago, pero también se les va esa teoría porque resulta que, pues no, o sea, realmente ahí había árboles que todavía tienen una antigüedad mayor y que si hubiera sido el lugar del impacto hubieran sido destruidos, pero todavía estaban ahí. Entonces dicen, y lo mismo el lago, ¿no? También determinan que el lago era todavía más antiguo. Todavía más antiguo. Mucho más antiguo que la explosión. Exacto. Entonces, pues no se sabe bien ahí qué pasó por parte de los científicos y después vienen muchas teorías que ellos hacen. Ahí empieza lo sabroso. Hasta aquí digamos que son los hechos de lo que sucedió, lo que sabemos que sucedió. Y ahora empieza ya esto a ponerse sabroso, interesante. Ya prepara tu cafecito, tus palomitas, provechito. Tu creatividad y tu imaginación. Tu creatividad, tu imaginación, abre tu mente porque se va a poner esto muy sabroso. La primera teoría, como les comentó Lenin, es esta idea de que fue un meteorito simplemente, pero que el mismo científico que la dice, cuando llega al lugar, pues no le ve pies ni cabeza a la teoría del meteorito. La segunda, que según yo recuerdo, ahorita nos corriges, Len. La segunda, que está bastante interesante, es otro científico ruso, que de hecho fue la teoría aceptada por el gobierno ruso durante muchos años, y es que él propone que la única explicación es que un meteorito efectivamente iba a impactar contra la Tierra, pero que una civilización inteligente o una raza extraterrestre o algo intervino explotando el meteorito antes de que se impactara con la Tierra y se provocara una explosión. Lo interesante de esta historia pues es que estaría hablando de que efectivamente fue un ovni prácticamente el que se encargó de, o alguna tecnología desconocida, de destruir el meteorito. Que de hecho lo único que pudo haber interceptado un meteorito como tal era una ojiva nuclear. Exacto, una ojiva nuclear. Esa es, digamos, que una de las teorías que surgieron en ese momento y que fue durante años, pues sigue activa. O sea, es una de las teorías de que pudo haber sucedido. Claro. Y a mí algo que me llama la atención es que si buscamos varios de los testimonios de las personas que vivieron lo de Tunguska, mucha gente coincide en que después de la explosión y después de todo esto que hubo del temblor, escucharon metrallas. Sí. Se escuchó
pues tipo Una metralla, balacera. una balacera durante muchos minutos, y a mí me llama mucho la atención porque de hecho coinciden muchos relatos en todo esto, y pues alguna explicación podría ser esto, que si realmente alguien allá, ¿No serían los narcos siberianos? a lo mejor ahí estaban El cártel de Tunguska. no se ahí, metan ¿no? en mi zona. Sí. Sí, puede ser. Sí, esa es otra, que sumado a que no está el cráter, sumado a que los árboles del epicentro están intactos, aparte del sonido, la onda expansiva, es esto que muchas personas escuchaban, esta especie como de cohetes, como de cohetes aquí en México diríamos, o de sonidos de balazos, ¿no? De metrallas, que sonaron durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, digamos que ¿qué otras teorías empezaron entonces a surgir? A ver, échenle, ahora sí, Pues, para que se ponga esto sabroso, a ver. Bueno, también otros investigadores, los que se empeñan constantemente en demostrar científicamente que sí fue un meteoro, dicen que tuvo que haber sido necesariamente un meteorito de metal, de acero o de hierro, que por la naturaleza de la incandescencia en el cielo era demasiado fuerte, demasiado luminoso. Ahí viene el meteorito, ahí viene el meteorito. Aguas. Era demasiado luminoso y por eso produjo tanta incandescencia que se quedó todavía como un efecto luminoso en el cielo, lo cual no es coherente porque ningún meteorito, por más luminoso que sea, va a dejar una estela luminosa que dure semanas. Entonces también es una teoría que los científicos escépticos ante la teoría de que fue una civilización extraterrestre o una de estas intervenciones aseguran que tuvo que haber sido un meteorito o una piedra estelar que explotó a 5 kilómetros antes de tocar la Tierra, ¿no? El problema que yo que comentaba hace rato es que cuando un meteorito, por ejemplo, que hay de hielo, ¿no? Que dicen que su mayoría de constitución tiene hielo, por medio de problemas que tienen que ver con cuestiones de la termodinámica, se impacta, bueno, no llega a impactar, sino que explota en el aire, no dejaría un cráter. Eso digamos que le damos un punto de está bien, tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es, en primera, por qué los árboles del epicentro no se cayeron, porque la onda expansiva pues va a pegar también en la parte de abajo. Y lo segundo es que una detonación de esa magnitud generaría forzosamente cristales de tectita, como ha sucedido con la bomba Trinity, ¿no? Como sucedió en Hiroshima y cuando sucede en cualquier parte donde un meteorito o una explosión de esa magnitud llega, que es que la tierra o la arena o lo que se encuentre cerca es tal el calor que lo funde, lo vuelve cristal, lo cristaliza. Entonces forzosamente tendrían que haber quedado hasta la fecha. No es que se los hayan llevado, tendrían que quedar hasta la fecha muchos fragmentos de cristal que se parece como una especie de, como si hubieran embarrado un cristal en la parte de abajo, cosa que no hay en Tunguska. Entonces, que es como un vidrio, ¿no? Como que un queda vidrio. así sobre la Tierra. Exacto. Bueno, pues ya pues no es vamos a presumirles, ¿no? Para que vean el. Ahora sí que no lo traía planeado. Trae un meteorito ahí colgando. No era planeado, ¿eh? Ay, pero aquí lo traigo, curiosamente. Este, por ejemplo, es una tectita de Libia, ¿no? Cerca de Egipto. Y es también, algún día vamos a hablar también de este mineral, bueno, de este cristal en particular. Pero como pueden ver, pues es un cristal, de hecho es de silicio. Y este cristal surgió, teóricamente se cree que surgió del impacto precisamente, o de la explosión de un meteorito en el desierto de Libia. Entonces, forzosamente tendría que haber quedado algo así, ¿no? Una especie de cristal en Tunguska, porque no crean que son toneladas de este cristal que están en Libia, y también existe la trinitita, que fue de la primera explosión atómica. Inclusive en eBay pueden comprar, la gente que esté bien loca como yo y quiera comprarlo, también inclusive en eBay venden trinitita, que fue de la primera prueba atómica. Entonces, si no hay esos cristales, pues la idea de que haya sido un meteorito pues no tiene sentido, no cuadra. ¿no? Ajá, no cuadra. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Bueno, la otra. Pues otra teoría también es que, y la estuvieron manejando mucho tiempo los científicos, es que pues sí era un meteorito, pero supuestamente al llegar a la Tierra impacta. ¡Ay, y rebota! se rebota. El meteorito de caucho. Sí, y mucho tiempo estuvo esa teoría, incluso todavía muchos la aceptan como real, que realmente fue lo que pasó, que realmente, o sea, sí entró un poco a la Tierra, pero parece que fue como expulsado, o sea, simplemente rebotó como si fuera una canica, digamos,
pega y vuelve a salir y se va afuera de la órbita del planeta, ¿no? Lo cual es una absoluta estupidez porque en primera pues hubiera habido casi un cataclismo a nivel planetario, porque imagínate algo que mueve el planeta de esa magnitud y con la fuerza para volver a salir es imposible. O sea, es más fácil creer en que vino una civilización extraterrestre, golpeó el meteorito y salvó a la humanidad. O sea, De hecho hay otra teoría que dice que era una nave extraterrestre que explotó y que también por la naturaleza de los materiales con los que estaba hecha simplemente se desvanecieron y por eso no hay evidencias. Pero sí hay evidencias. Pues sí hay evidencias, de hecho... unos como varitas negras. Sí, ¿no? de hecho hay un científico ruso que en los 90s estuvo muy en boga, que él decía que aseguraba que había descubierto qué había sucedido en Tunguska. Nomás entre paréntesis, lo que dice Ricardo, sí, o sea, no vieron evidencias porque se desintegra, pero cuando decimos que sí hubo, es porque hubo estas cosillas. Este científico y aseguraba que él había encontrado en la zona, había encontrado unas barras de un metal que era desconocido, y él decía que eran de naturaleza extraterrestre, que eso comprobaba que había sido una explosión de un objeto volador no identificado. Y mucho tiempo él tuvo esta teoría, realmente ya después los científicos la quitaron, pero sí existe varios reportajes donde él aseguraba, y era uno de los científicos importantes que estaban haciendo la investigación acerca de Tunguska, y pues él aseguraba esto, ¿no? Y aquí también entran varias teorías, porque si efectivamente sucedió algo así como la nave o algo extraño, pues estamos también hablando de una potencia como Rusia, ¿no? Y además en unas épocas que habían muchos conflictos mundiales internacionales, y que si llegó algo, o si tienen algo, inclusive pues pueden tenerlo todavía en algún búnker ahí en Rusia, estudiándolo y tratando de investigar qué es. Pero por lo que podemos recoger de información de las personas que lo vivieron, o los nietos o hijos de los que lo vivieron, y lo que está en internet y la información, pues realmente no podemos saber mucho más que esto que les estamos contando, y de ahí se han hecho todas estas teorías. Inclusive hay una donde creen que Nikola Tesla también tuvo que ver con la explosión de Tunguska. Y hay otra en la que dicen que fue un trozo de antimateria el que por alguna razón llegó a esta zona e implotó, ¿no? Sí. O sea, no pudo haber explotado, sino que más bien implotó, y eso produjo la onda expansiva que causó ese fenómeno. Sí, y de lo que se dice de Nikola Tesla es que pues en estos experimentos que él estaba haciendo de energía libre, hizo un experimento similar a lo que hacía en Warcliffe, en la torre de Warcliffe, que por ahí va en el video de Nikola Tesla para que o el de Génesis. Se empapen más, el de Génesis, para que se empapen más de lo que estamos hablando, y que supuestamente este experimento lo intentó hacer en esa zona, por ser una zona desierta, y que pues algunos dicen que falló y que por eso sucedió toda esta explosión y todo esto que estamos viendo. Pero digamos, pues a final de cuentas son teorías, al igual que, como tú decías, lo de el meteorito de antimateria, que también se manejó incluso que fue un agujero negro que estuvo ahí, el que provocó un mini agujero negro. Y todas estas incluso llegaron a ser teorías científicas muy importantes que tuvieron en algunos momentos apoyo, porque pues todo el tiempo se ha estado moviendo esto, ¿no? Todo el tiempo llega una teoría nueva, alguien que dice algo adicional, y pues que se sigue investigando, pero la verdad, incluso si tú lees un reportaje actual de que hablan de que ellos dicen que ya tienen la verdad, de todos modos no aseguran totalmente qué pasó ahí. O sea, dicen, nosotros seguimos creyendo que lo que sucedió fue esto, pero nadie te puede asegurar al 100% de que esa teoría está confirmada o ya es la prueba total de que ellos descubrieron qué sucedió en Tunguska. O sea, todos son teorías todavía. Ahora, yo personalmente por lo que pudimos recopilar y por lo que hay en internet, como les comentábamos, todo pareciera tener la idea, o sea, tener la línea de que en realidad sí fue probablemente un agujero negro o probablemente un viaje en el tiempo, inclusive porque si apareciera un objeto de la nada, ¿no? Aquí en este lugar donde estamos apareciera un objeto, por más pequeño que quieras, un objeto se manifestara, sí sucedería una explosión porque está apareciendo de la nada, ¿no? Y estás transformando, como lo vimos en Génesis 64, y como por lógica en la física, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Si lo haces al revés, pues para poder manifestar un pedacito de materia, si quieres un sándwich, habría una explosión gigantesca. Lo único que a mí me hace ruido, que les comentaba hace rato aquí a mis compañeros, es que para poder aceptar que sucedió algo así, no tendría sentido que hayan visto un objeto que cayera del cielo. Ese es ahí lo único que no le veo el sentido. Ahora, podríamos inclusive nosotros, para echarle más leña al fuego, ¿no?, unir dos teorías.
que me sonarían bastante coherentes, no sé qué opinen. Podría haber sido efectivamente una nave, no un meteorito, sino una nave que estaba cayendo y probablemente hizo algo. O sea, en realidad no es que estaba cayendo por un accidente y que explotó sin querer, sino que traía algo y por algo abrió esa especie de vórtice o hizo algo en ese momento y se generó entonces esta onda expansiva y pasó esto. Porque de ahí en fuera no tiene ningún sentido el meteorito, no tiene ningún sentido otras teorías, ¿no? Y lo de Tesla tampoco, porque pues no hay cosas que demuestren que Nikola Tesla estuvo en Rusia en esas épocas y que estuvo, o sea, está complicado por ahí, pues ¿no? yo creo que todos tenemos el entendido de que por los rumores y las historias que cuenta la misma gente que se fueron transmitiendo a través del tiempo, fue una explosión atómica. Exacto. Porque vieron un hongo, porque las características de la descripción indican que sí pudo haber sido una explosión nuclear, atómica, pero las consecuencias del fenómeno son lo que es lo misterioso. Exacto. Que no hay una evidencia que nos indique exactamente qué es lo que pudo haber sido. Yo en lo personal, yo apuesto a que sí fue un evento que tuvo que ver con el espacio, línea y tiempo, porque también pudo haber sido que quizás nosotros mismos de un futuro muy, muy lejano, a lo mejor encontramos la forma de regresar a ese momento y evitar una extinción masiva. O cambiar la línea. De alguna ¿no? forma, ¿no? Y que esto produjo un evento catastrófico de menor implicación o de menores consecuencias funestas, ¿no? Sí. Claro, pero eso es lo que a mí me resulta como más... Sí. Además de que si hubiera sido una explosión atómica, ¿no? O sea, en el sentido riguroso, una cuestión de radiación, en el lugar tendría que todavía haber algo de radiación y no hay. También inclusive, lo que les digo, tendría que haber a fuerza cristales, tendría que haber forzosamente cristales de tectita en la zona y también pues fusiones en los árboles, o sea, fenómenos bioquímicos, geológicos que no están, o sea, es como si en verdad pues algo hubiera explotado. Tendría que haber o sea, al menos un mínimo rastro de radiación, ¿no? algo, y no hay nada, o sea, y lo que también mucha gente no sabe es que si investigas también cuentan que los animales y demás no se acercaban a esa área, o sea, y mucha gente también inclusive hasta la fecha le da miedo, ¿no? Siente algo raro cuando se acercan a esa área, entonces pues ya no se sabe, ¿no? Si es entre todo lo que se ha contado y ya mentalmente ya vas predispuesto y te da miedo, si sí se siente algo ahí bastante extraño, pues es realmente un misterio, aparte que no es fácil llegar a Tunguska, no es así como, voy a Rusia y visito Tunguska, es todo un Toda una travesía. toda una chocoaventura, ¿no? Para poder llegar ahí. Sí, y además, creo que No también hay nada, además. No hay nada. Algo importante es que, pues cada una de las personas que fueron entrevistadas también hablan de cosas diferentes. O sea, sí hay gente que habla precisamente de que vio una bola de fuego, pero hay gente que no, que simplemente escuchó o vio una luz muy resplandeciente, pero no vio algo que estuviera en el cielo. O sea, entonces desde ahí pues hay muchas teorías y versiones diferentes de cada quien cómo vivió el suceso. Ahora, recordando también otras teorías que también se dicen, por ahí también se mencionaba que incluso no fue un meteorito, sino que fue un cometa, y que por las propiedades que tiene el cometa, como tiene hielo y todo esto, que se derritió, explotó antes de caer, y por eso no hay ningún rastro del impacto. Pero volvemos a lo mismo, aunque haya explotado a 5 kilómetros de altura, tendría que forzosamente haber destruido también, o la onda tuvo que haber tocado los árboles que estaban abajo, no pudieron haber quedado intactos, ¿no? Sí. Entonces, el hecho es también más... con el rollo de que un meteorito, un cometa de hielo no produciría una explosión de esa magnitud. Claro. Es más, de hecho, lo que le da la razón a esta cuestión del viaje en el tiempo, o de la antimateria, o el agujero negro, o la cuestión extraterrestre, o todas juntas, es precisamente el detalle de los árboles que estén intactos en la parte del epicentro, porque al estar intactos en la parte del epicentro significaría forzosamente que sí hubo una especie de túnel o algo así que efectivamente hizo que en esa área en específico inclusive bajara algo o se manifestara algo, y que en realidad la puerta o el túnel se abrió a los 5 kilómetros de altura, pero por eso es que no había una especie de zona de protección o barrera de energía de protección que permitió que algo se manifestara ahí, porque si no, forzosamente... Es por eso que la teoría de la nave, ¿no? Exacto. Que sustentan la teoría de que era una nave. Sí, y antes de que se me olvide, otra teoría también, y que también fue propuesta por un científico y varios años tuvo apoyo, fue que fue una explosión de gas natural.
que estuvo concentrado abajo de la tierra, que de repente hagan de cuenta que era tanta la concentración de gas que de repente salió y eso generó una explosión. Y podría tener sentido que escucharan metrallas porque seguía tronando la tierra, pero volvemos a lo mismo, el epicentro, ¿por qué los árboles quedaron exactamente parados y nada más medio calcinaditos? Entonces, estaríamos ante la visita del primer Terminator. Se abre a muchas posibilidades, ¿no? Y como siempre, pues diciéndoles que cada uno de ustedes pues saque sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué más quiere agregar, mi querido Lenny? Sí, pues me gustaría platicar otra teoría que también hablan de que en ese lugar los chamanes siempre se tiene una tradición muy chamánica, como lo platicábamos, y que es una tradición chamánica de muchos años de antigüedad, pero que los chamanes sabían que en esa zona había una tecnología que dejó una sociedad, una civilización muy antigua, que no se tiene conocimiento de ella, y que ellos dejaron una estructura que es capaz de destruir los meteoritos, los meteoritos que vengan y que quieran destruir el planeta. Y que según esta teoría, y existe un reportaje larguísimo donde habla de todo esto, según esta teoría explica que esta tecnología lo que hace es, a través de rayos de plasma, destruye estos meteoritos. Y esa es la explicación de por qué se escuchó la metralla. Porque de hecho dicen que, bueno, sí, exactamente, porque se dicen, incluso ellos te manejan hasta un esquema de cómo estuvo. O sea, primero dispararon directamente al meteorito y después pues se fragmentó y las metrallas lo que hicieron fue destruirlo por completo. O sea, por eso hubo una metralla donde estuvieron disparándole completamente a los fragmentos y hasta deshacerlo totalmente. Ahora, esto, pues como decimos, a final de cuentas siguen siendo historias, teorías y que cada quien decida. Se escucha muy loco, pero ellos todo es posible y además se fundamentan porque dicen que todas estas bases están concentradas debajo de la tierra y que muchos chamanes vivían en esos lugares. Todavía bajo tierra, sí, incluso hasta los dicen que son de forma redonda, te manejan cómo existen y que si se buscan en esos lugares van a encontrar todavía rastros de eso, de esas casas o de esas estructuras donde ellos vivían, esos chamanes, y no solo eso, donde vivía una civilización muy avanzada en tecnología que vivió durante muchísimos años atrás y que dejó estos lugares, y que no solo eso, ellos dicen que además atraen el meteorito a esa zona porque ahí saben que lo van a destruir. Está muy loco, pero puede ser. Está muy loco, o sea, digo, a final de cuentas pues son teorías, ¿no? Ahora también quería platicarles en la parte chamánica. La parte chamánica también habla, y esto me gusta mucho, de pues que el meteorito a final de cuentas, o lo que haya sido, tiene un espíritu. Ah, claro. ¿No? Y entonces que era un espíritu para hacer también un cambio de conciencia hacia lo que estaban viviendo los indígenas en esa zona, o las tribus en esa zona. Un cambio de cómo afecta la civilización o lo que produce la civilización, la modernidad en estas historias. Tanto es así que pues se dice que después del impacto del meteorito, pues realmente sí les cambió la vida a la gente que vivía en esa zona. Se dice que se empezaron a volver alcohólicos, o sea, sí, empezaron a tener muchos problemas. Empezaron a tener más contacto con la civilización rusa, ¿no? Moderna, que como ya sabemos siempre que la cultura moderna llega a las culturas, a las razas antiguas, a las tribus, pues las destruye, ¿no? Principalmente con las drogas, el alcohol, ¿no? Sí, y era una señal. Y las ideas. Que provocó eso, o sea, que ellos se dieran cuenta de lo que iba a suceder después, porque venía un mundo difícil para ellos. De hecho, estuvimos viendo un documental muy interesante, el Proyecto Tunguska, donde me llama la atención que esta persona que viaja allá a Tunguska a hacer toda una investigación, que él quiere saber qué pasó realmente ahí en Tunguska, pero su idea principal es buscar un chamán en esa zona que le explique qué sucedió, pero realmente no encuentra ninguno. O sea, es increíble que se extinguieron. Ajá, y también es padre ver el documental porque ahí muestra lo que tú platicabas. Qué difícil es llegar a Tunguska. O sea, uno pensaría, Tunguska, vamos a tomar un avión y directamente, ¿no? Vamos a Cuernavaca. Sí. Pero se ve que es dificilísimo. O sea, toma aviones, toma el tren, toma no sé qué. El helicóptero. Y al final llega y es una zona desierta, o sea, realmente ya no hay nada. Es un desierto. Sí, vive muy poca gente. Todos sí que recuerdan un poco la tradición chamánica, pero realmente ellos mismos lo dicen. Ya se perdió totalmente la esencia. Y aparte cuando dicen, pues es que el chamán realmente es como un loquito, ¿no? Entonces no puede convivir ya con el mundo ordinario. Exacto.
Y eso Está nos recuerda fuerte. muchas cosas, de Sí. muchos chamanes también de tradición que se dicen que pues ya no pueden vivir en esta realidad porque pues realmente sí se les tomaría como unos locos totalmente y prefieren ir a otra realidad. Por eso mejor, pues, si estás un poco loco, pues haces tu canal, ¿no? De códigos del Y te multiverso, pones a y ya te platicar de pones a platicar tecnologías. tus loqueras, te encuentras otros locos y te dicen, sí, yo pienso lo mismo, y entonces ya todos nos vamos uniendo hasta hacer una comunidad, ¿no? Porque sí está... Es un tema bastante interesante que tiene que ver con los túneles de realidad, ¿no? Y todo esto que hemos hablado, que es bastante interesante. ¿Algo más que quiera agregar, mi querido Lenin? Pues yo creo que sería bueno a lo mejor platicarles, pues digo, ya dijeron cada quien más o menos lo que Su teoría. su teoría. En mi caso yo pues me quedo con la de Génesis 64 que me gusta, de pues que realmente fue un cambio o un giro diferente para nosotros, para hacer un cambio interior, ¿no? O sea, es como un mensaje, un llamado a que nosotros mismos cambiemos, y pues sí tuvo un efecto fuerte. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que fue en un lugar, como lo decimos, o sea, fue una explosión en un lugar, pareciera de forma extraña que fue en un lugar donde no había prácticamente Nada. nadie, o sea, nada. Eso a mí me llama mucho la atención, o sea, qué casualidad que venga, en teoría, digamos, si lo vemos de la forma científica, un meteorito y que caiga en la Tierra y caiga exactamente en una zona totalmente despoblada, o sea, y como lo decimos, tanto así que se dice en los registros que solamente murieron 3 personas y las demás personas afectadas, lo que sucedió es que la onda de expansión provoca que se rompieran sus ventanas. Los aventaba. ¡Oh! Sí, o los Ajá, aventaba, sí. pero realmente... ¡Pásame los tamales! Así, sí, sí, sí. Imaginemos que esa misma meteorito hubiera caído en una zona No, habitada. habitada, entonces llama la atención todo esto, ¿no? O sea, ¿qué sucedió ahí? Pues para mí más bien fue como tú dices, un cambio dimensional, o se atrajo materia ahí, ¿no? Sí. Y por eso hubo esa onda expansiva, pero pues realmente que cada quien tome sus propias conclusiones. Creo que sí fue un impacto fuerte, y fue un llamado de atención, tanto así que después de eso que sucedió, como lo decimos, cambió la vida de los tungusquianos, pero no solo eso, empezó a haber guerras mundiales, hubo varias cosas y como llamadas de atención que sí hablan de que el ser humano iba a llegar a una cierta zona muy dura para él, donde pues iban a venir cosas muy fuertes, pero que realmente todo eso hablaba de un cambio también, que ahora estamos viviendo y que ojalá podamos lograr, que vamos a lograr más bien, Que estamos logrando un cambio en el que nosotros nos demos cuenta que eso ya no funciona, ¿no? Un giro totalmente, un cambio radical en nosotros mismos, Así para es. convivir mejor como Así seres es. humanos. Así es. Yo cierto, también Miguel. bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y pues yo nada más para agregar ya para el final, pues sí, efectivamente creo que este tipo de eventos, como los temblores, como lo que nos acaba de pasar hace poquito, y diferentes cosas, nos recuerda lo pequeños, frágiles que somos. Nos recuerda también que seamos más humildes ante la naturaleza, ante los fenómenos de la tierra, ante nuestra propia humanidad, y reconozcamos la importancia de estar conectados con la tierra, de reconocer su poder, para que tengamos una capacidad mayor de entendernos, de comprendernos, de sentir más compasión por nuestra tierra, ¿no? Y por las cosas que ocurren en ella. Totalmente de acuerdo, mi Richard. Así es. Así es. Inclusive, pues bueno, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tome sus propias conclusiones. Puedes pensar también que pues simplemente fue un meteorito y que todos están muy pachecos, motorolos, metiéndose quién sabe qué cosas y se alucinan. Puedes creer en las infinitas posibilidades del multiverso y abrirte a creer que todo es posible. Puede haber alguien que diga que ahí es donde llegó Chabelo a la Tierra, ¿no? En Tunguska. Hay muchos misterios, entonces cada uno pues saque sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado, y siempre pues investiguen por ustedes mismos. Recuerden que nosotros solamente pues les mostramos la información, nosotros no nos casamos con ninguna de ellas. En algún momento podemos estar pensando que tenemos una idea, ¿no? De, sí, creemos que fue una explosión espaciotemporal que trajo un cambio en la línea de tiempo, pero es algo que estamos opinando ahora y no sabemos si en un futuro creamos otra cosa. Entonces, permítete también ser flexible con la información y aprende a escuchar todo, ¿no? A escucharlo todo. Así que, pues bueno, de este lado, y sin nada más que agregar, se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. Ahí se ven en el espejo y que viva el amor. Y que viva el amor. Ya está, muchas gracias. Vamos a ver si funciona nuestro ahora sí. superpoderoso